de Veracruz. Muchas gracias a todos por unirse. Muchas gracias a la industria farmacéutica por el apoyo en la organización de este evento. Gracias a los profesores que iremos teniendo. Brevemente les platico a los que ya se encuentran conectados cómo será la mecánica. Nosotros estaremos dando una que transmitirá cada hora durante los días 15, 16, 17 y 18 de septiembre. Pueden irse conectando a las pláticas que les interese o escuchar todo el curso. Al final, muchas de las pláticas podrán ser vistas nuevamente a través de nuestra Dios. plataforma de YouTube del Colegio Interno del Estado de Veracruz. Y Bueno, el día de hoy vamos a comenzar con una plática muy interesante, la cual vamos a tener a cargo de el doctor Alejo Díaz Aragón. El doctor es cardiólogo clínico, es egresado del Hospital 1 de Octubre del ISSSTE, es socio titular de la Asociación de Cardiólogos de México, miembro de la Asociación Mexicana para la Prevención de la Aterosclerosis y sus complicaciones, profesor titular de cardiología en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y autor de diversas publicaciones médico-científicas. El día de hoy, doctor, hace el honor de darnos la plática Impacto de la terapia combinada en el logro de las metas terapéuticas a 17 meses del inicio del COVID-19. Doctor Alejo, muchas gracias, bienvenido, le cedo los micrófonos. gracias, doctor. Espero que me estén escuchando correctamente. Es un gusto participar en este quinto curso regional de medicina interna del estado de Veracruz, del bello estado de Veracruz. Agradezco la invitación y aquí tengo la agenda. No tengo mayor conflicto de interés en dar esta charla. Y la idea es hablar aspectos de la relación que tiene el colesterol LDL y la enfermedad cardiovascular aterosclerótica, cuál es el beneficio de las estatinas en la reducción de los eventos cardiovasculares, el posible efecto de las estatinas en la reducción de la mortalidad en pacientes con COVID-19. Y uno de los aspectos importantes que se tiene en relación a las estatinas es en relación a sus efectos adversos, y hablaré un poco de los mitos y realidades que tienen o que se le atribuyen a las estatinas, y finalmente, que vendría siendo el objetivo principal, hablar de las ventajas de la combinación de estatina y ezetimiba en la reducción de los niveles del colesterol LDL y los eventos cardiovasculares. Este es mi conflicto de interés. Y bueno, existe una clara relación entre los niveles del colesterol LDL y el desarrollo de enfermedad cardiovascular aterosclerótica, en donde tenemos diversas pruebas que demuestran lo que he señalado, como son los estudios, por ejemplo, de aleatorización mendeliana, los estudios controlados y aleatorizados, de los cuales hablaré en unos momentos más, estudios epidemiológicos, estudios en animales, es decir, en donde la causalidad del colesterol LDL en el desarrollo principalmente de la aterosclerosis. Y esto está en relación a que entre más tiempo tenga una persona expuesta a los niveles de colesterol, con mayor rapidez alcanzará el umbral para el desarrollo de la enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Y este umbral lo vamos a obtener multiplicando la edad por el nivel de colesterol. Si una persona tiene aproximadamente 125 miligramos de colesterol desde etapas tempranas, aproximadamente tendrá alrededor de los 40 años de edad 5,000 miligramos por decilitro por año de colesterol, lo cual inicia el umbral o inicia el riesgo del desarrollo de la enfermedad. Las personas que tienen una hipercolesterolemia severa desde el nacimiento, como es la hipercolesterolemia familiar homocigota o heterocigota, alcanzarán en una forma muy temprana este umbral. Las personas que tienen una hipercolesterolemia moderada
que inicia en la adolescencia producto de la genética y del estilo de vida, lo alcanzarán también en una forma temprana. Y aquellos que tienen una hipercolesterolemia modesta desde la edad adulta, producto del estilo de vida, alcanzarán aproximadamente a los 40 años este umbral. En cambio, aquellas personas que mantienen un estilo de vida saludable por la herencia, la adecuada alimentación o el inicio temprano de las estatinas, alcanzarán el umbral en edades muy avanzadas o quizás nunca lo alcancen. Lo que quiere decir esto es que entre más expuesta está la persona a niveles inadecuados de colesterol, mayor será su posibilidad de desarrollar la enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Y sabemos bien cuál es el papel ante el incremento de las partículas de LDL, de esta lipoproteína, y ante la presencia de disfunción endotelial. Esta LDL, al quedar atrapada en la matriz extracelular, en los proteoglucanos, va a sufrir la acción de diversas, del estrés oxidativo, de las moléculas derivadas del oxígeno, de la mieloperoxidasa, lipoxigenasa, que van a modificar y a oxidar a la LDL, convirtiéndose en un antígeno que va a ser reconocido por el macrófago, el cual al llenarse de lípidos, de colesterol, surgirá la célula espumosa, la formación del núcleo necrótico y que da origen a la ruptura de la placa o a la erosión para dar finalmente el temido evento aterotrombótico responsable de los eventos coronarios agudos o de la muerte súbita. Y de ahí entra en importancia el beneficio de las estatinas en la reducción del riesgo cardiovascular. Y esta historia surge con el descubrimiento de las estatinas por Akira Endo en 1976, cuando obtiene de un caldo de cultivo de hongos la compactina, la cual nunca se aplicó desde el punto de vista clínico, y 2 o 3 años después descubre lo que es la lovastatina, de donde se van a derivar las estatinas semisintéticas, como es la pravastatina y simvastatina, y posteriormente surgieron las estatinas sintéticas como fluvastatina, atorvastatina, rosuvastatina y la pitavastatina. Sabemos bien cuál es el mecanismo de acción de las estatinas. Para que ocurra la síntesis del colesterol, se requieren aproximadamente de 30 reacciones enzimáticas. Y las estatinas actúan en las primeras etapas al inhibir a la enzima hidroximetilcoenzima A reductasa para evitar la formación de mebolanato y de esta manera reducir a nivel hepático la síntesis de colesterol, además de inhibir la formación de isoprenoides, y que a través de este tipo de efecto se le atribuyen los efectos pleiotrópicos de las estatinas. Y las estatinas han demostrado desde los primeros estudios, como fue el 4S, el WOPSCOS, estudios de prevención primaria y estudios de prevención secundaria, que fue publicado el metaanálisis del grupo colaborativo en el tratamiento del colesterol en el año 2005, en donde se emplearon estatinas de moderada intensidad contra un grupo control. Estos 14 estudios, en donde fueron analizados paciente por paciente, poco más de 90,000 de ellos durante un lapso de 5 años, tuvo un resultado de que por cada reducción de 1 milimol de colesterol LDL, aproximadamente 39 a 40 miligramos, esto se tradujo en una reducción del 22% de los eventos cardiovasculares en cuanto a muerte cardiovascular coronaria,
el infarto no fatal, el stroke no fatal y la necesidad de revascularización por angina inestable. Es decir, con la reducción de 1 milimol se redujeron significativamente los eventos cardiovasculares. Para el año 2010 fue publicado el segundo metaanálisis, en esta ocasión con el análisis de 170,000 participantes, producto de 26 estudios, los 14 iniciales más 12 nuevos. Y dentro de estos 12 nuevos estudios se incluyeron los estudios que vemos en la parte inferior, que son el PRUVI, de la A a la Z, TNT, IDEAL y SEARCH, en donde ya se empleó una estatina de alta intensidad en pacientes con muy alto riesgo cardiovascular, en prevención secundaria, empleando la estatina de alta intensidad contra una estatina de menor intensidad. Y aquí se vio el gran beneficio de la utilización de las estatinas de alta intensidad, ya que con ello se redujo en forma adicional un 15% más los eventos cardiovasculares, con una reducción también adicional de 20 miligramos más al utilizar una estatina de alta intensidad. También estas estatinas de alta intensidad han mostrado su beneficio en la reducción o la regresión de la aterosclerosis, en donde tenemos, por ejemplo, en el estudio Saturno, donde fue probada la rosuvastatina 40 miligramos y la atorvastatina 80 miligramos, en donde no hubo diferencia significativa entre estas estatinas para la reducción o la regresión de la aterosclerosis, demostrándose que lograr reducciones por abajo de los 70 miligramos se logra la regresión de la aterosclerosis. Y el papel que va a tener el tratamiento intensivo con estatinas es modificar, entre otros aspectos, la placa aterosclerótica, disminuyendo el tamaño del núcleo lipídico e incrementando el tejido fibroso, lo cual va a disminuir en menor proporción la posibilidad de que ocurra la ruptura de la placa al incrementar el grosor del capuchón fibroso. ¿Cuál es el posible efecto benéfico que tienen las estatinas en la reducción de la mortalidad en pacientes con COVID? Los estudios con los cuales contamos son estudios observacionales. En este estudio chino se demostró que aquellos pacientes que ingresaron con esta infección COVID-19 tuvieron una menor mortalidad del 5.2% en aquellos que utilizaban estatinas. Y en cambio, la tasa de muerte, 9.4%, ocurrió en mayor proporción en los que no eran usuarios de estatinas. En un estudio publicado en este año, en donde se comparan pacientes con neumonía en Corea, que presentaron para el año 2019, previo al inicio de la pandemia, aquellos pacientes que presentaron neumonía y que utilizaron o que estaban utilizando estatinas, disminuyeron significativamente la mortalidad. En pacientes ya en pandemia que presentan la infección, se presentó un fenómeno semejante. Aquellos usuarios de estatinas tuvieron una menor mortalidad. Pero insisto, son estudios observacionales, faltando estudios controlados y aleatorizados para comprobar esta teoría. Se le atribuye este efecto de las estatinas a un efecto de tipo inmunomodulador y en la disminución del estrés oxidativo. Pero algo que sí se ha observado es el papel
que tiene la dislipidemia heterogénica en pacientes que presentan COVID. Aquí tenemos el estudio del doctor Luis Massana, en donde aquellos que tenían previo a la hospitalización o durante la hospitalización estaban ausentes de dislipidemia heterogénica, recordando que la dislipidemia heterogénica se caracteriza por niveles bajos de HDL y niveles elevados de triglicéridos. Aquellos pacientes que tenían menor reducción de HDL y menor elevación de triglicéridos presentaron COVID leve. Aquellos pacientes que tenían la dislipidemia heterogénica presentaron un COVID más severo y se considera que la dislipidemia heterogénica puede ser un predictor de la gravedad de COVID. Y hablando de la dislipidemia heterogénica, esto es importante si consideramos cómo estamos en nuestro país con respecto a la dislipidemia. Aquí tenemos la encuesta del año en Salud 2012, publicado el año pasado, en donde se analizaron poco más de 9,000 personas de 20 años en adelante, en donde se encontró que tenían cifras de colesterol inadecuadas por arriba de 200 miligramos, el 30%, los niveles de colesterol LDL arriba de 100, un 56%, lo cual aumentó en relación al año 2006, en donde el punto de corte era de 130 en adelante, y niveles de HDL en un 55%. Se supone que esto disminuyó en relación a las cifras del año 2006, porque el punto de corte para las mujeres en aquel entonces era de 50 miligramos y para esta encuesta se redujo a menos de 40 miligramos. Y las personas con hipertrigliceridemia, con niveles de triglicéridos igual o mayor a 150 miligramos, lo presentó el 47% de las personas encuestadas. Hablando de la dislipidemia heterogénica, en la encuesta en Salud 2006, la prevalencia era del 18%. Para esta encuesta 2012, la dislipidemia heterogénica se incrementó a un 34.5%. Y la dislipidemia mixta se presentó con elevación de triglicéridos y de colesterol en un 22%. Entonces, una característica de nuestra población viene siendo la dislipidemia heterogénica. Hablando en el aspecto de cuáles son los mitos y realidades de los efectos adversos de las estatinas. Sobre todo lo que viene siendo la prensa amarillista le atribuye muchos mitos al empleo, al uso de las estatinas. Si producen cáncer, si producen diabetes, etcétera, etcétera. Y dentro de los efectos adversos atribuibles a las estatinas y que tienen más relevancia van a ser los músculos esqueléticos y el nuevo inicio de diabetes, que son los más importantes, ya que otros realmente no se demuestran o si ocurren, lo vienen siendo en una forma muy ocasional. La intolerancia a las estatinas, hablando de el elefante en la sala de intolerancia a las estatinas, se presenta en un bajo porcentaje. Se considera que la intolerancia confirmada anda alrededor de un 5 a un 6%. Y cuando hablamos de intolerancia, sería la incapacidad de tolerar una estatina a la dosis adecuada para disminuir el riesgo cardiovascular y de acuerdo a la meta que requiere el paciente. Los SAMs o los síntomas musculares asociados a las estatinas
van a representar la mayoría de los eventos adversos atribuidos al empleo de estatina. Representan el 72% de los casos. Las mialgias, que vienen siendo las más frecuentes, se encuentran en el 1 a 5% de los estudios controlados y aleatorizados. En cambio, en los estudios de observación y de entorno clínico, esta prevalencia es del 5 al 10%. Afortunadamente, problemas como la miopatía es más rara. En estudios controlados y autorizados y otro tipo de estudios, se puede encontrar un caso por cada 1000 pacientes tratados, y la rabdomiolisis, que es un problema sumamente grave, también se encuentra aún más raro, de un caso por cada 100.000 pacientes. Y la miopatía autoinmune es muy rara y solamente existen reporte de casos con respecto a este tipo de complicación. Con respecto a lo que es el empleo de estatinas y el nuevo inicio de diabetes, esto, tal como fue analizado en el grupo colaborativo en el tratamiento del colesterol, se encontró en mayor proporción con el empleo de las estatinas de alta intensidad. En esos 5 estudios que mostré o que mencioné previamente, en donde se empleó la estatina de alta intensidad contra estatina de moderada intensidad, en donde en este tipo de pacientes la incidencia de diabetes fue mayor, pero la incidencia de enfermedad cardiovascular fue obviamente mucho menor con el empleo de la estatina. El número necesario a tratar al año para reducir un evento cardiovascular sería de 155, contra el número necesario para causar daño sería prácticamente de 500 para inducir un caso de diabetes. El grupo colaborativo en el tratamiento del colesterol, en el análisis de 14 estudios, encontró que se requiere tratar a 255 pacientes durante 4 años para inducir un nuevo caso de diabetes. De modo que si ponemos en la balanza todos los efectos adversos que se le atribuyen a las estatinas, vuelvo a repetir, los efectos más importantes son los síntomas musculares, y en aquellos pacientes que ya tienen tendencia al desarrollo de diabetes, porque tengan historia familiar, que ya tengan niveles inadecuados de glucosa en ayuno, o también niveles inadecuados de hemoglobina glicada, obesidad, etcétera, etcétera, son los que pueden desarrollar este tipo de problema. Pero el beneficio que se va a obtener con el empleo de la estatina es mucho mayor en la reducción de los eventos vasculares cerebrales en cuanto al evento vascular cerebral total, y de un 21% para el desarrollo de un evento vascular cerebral isquémico, y el riesgo de eventos coronarios mayores, sobre todo 27% para el infarto no fatal, 20% para la mortalidad por enfermedad coronaria, y una disminución del 25% en el riesgo de procedimientos de revascularización. Indudablemente es mucho mayor el beneficio que se obtiene con el empleo de las estatinas. ¿Cuáles son las ventajas de la combinación de utilizar estatina más un inhibidor de la absorción del colesterol como es ezetimiba en la reducción de los niveles de colesterol LDL y de los eventos cardiovasculares? Hemos visto cuál es el papel que tienen las estatinas. Sin embargo, a pesar de que las estatinas reducen los eventos cardiovasculares hasta un 35%, tenemos el aspecto del riesgo residual. Es el riesgo de eventos cardiovasculares que persisten en las personas que, a pesar de conseguir el objetivo en los niveles de colesterol LDL o de la presión arterial
o de la glucosa persisten con la presencia de eventos cardiovasculares. Y dentro de estas razones es la existencia de la dislipidemia heterogénica, el no poder lograr los objetivos o reducciones mayores al 50% en las cifras de colesterol LDL a pesar de emplear una estatina de alta intensidad. Está también el riesgo residual atribuible a la inflamación o a la presencia de intolerancia a la estatina. En el año de 1997 se publica el descubrimiento de una molécula de difícil pronunciación que inhibía un potente inhibidor de la absorción del colesterol. En el año 2005 se publica que esa molécula es el ezetimiba y que actúa sobre este receptor, la proteína de Niemann-Pick C1L1. Esta proteína de Niemann-Pick lo encontramos en dos niveles. A nivel del borde en cepillo del intestino delgado y además en el canalículo hepático, en donde, hablando de lo que viene siendo la circulación enterohepática, interviene entonces en absorción a nivel intestinal del colesterol y toma el colesterol de la bilis para recuperarlo a través de esta circulación enterohepática. El ezetimibe, por lo tanto, va a inhibir a estos receptores a nivel hepático y a nivel intestinal, así como también no solamente inhibir al colesterol, sino también inhibir a otro tipo de esteroles como el citoesterol. Y el estudio más importante que tiene la combinación del inhibidor de la absorción del colesterol con la estatina es el estudio IMPROVE-IT en pacientes de muy alto riesgo cardiovascular que tuvieron eventos cardiovasculares durante un seguimiento de 7 años, en donde se utilizó la combinación contra la estatina sola, en este caso simvastatina, 40 miligramos, logrando una reducción de los eventos o los objetivos primarios en un 6.4%. Pero este efecto fue mayor especialmente en pacientes diabéticos, en donde la reducción del riesgo relativo fue de alrededor del 14%. De este modo, cuando hablamos de las estatinas, hablamos de las estatinas de baja intensidad, como pitavastatina, pravastatina de 10 a 20 miligramos, que desafortunadamente es el que se emplea sobre todo a nivel institucional, y la simvastatina de 10 miligramos, y digo desafortunadamente porque son dosis de baja intensidad y que disminuyen el colesterol LDL en menos del 30%. Las estatinas consideradas de moderada intensidad, aquí ya entra la torvastatina en dosis de 10 a 20 miligramos y la rosuvastatina de 5 a 10 miligramos. Si yo duplico una dosis de pravastatina de 20 a 40 miligramos o de simvastatina de 10 hasta 40 miligramos, solamente voy a obtener una reducción adicional del 6% en la cifra del colesterol LDL. Y las estatinas, bueno, estas estatinas de moderada intensidad disminuyen de un 30 a un 40% el colesterol LDL, y las estatinas de alta intensidad van a disminuir el colesterol en promedio hasta un 50%. Y aquí solamente tenemos dos estatinas, atorvastatina de 40 a 80 miligramos y rosuvastatina de 20 a 40 miligramos. Recordando que si yo duplico la dosis de moderada intensidad a alta intensidad, también solamente voy a lograr una reducción adicional del 6% en los niveles del colesterol LDL. El empleo de ezetimiba
10 miligramos me va a disminuir las cifras de colesterol de un 18 a un 20%. Pero si le agrego al ezetimiba una estatina de alta intensidad, voy a lograr reducciones en los niveles de colesterol LDL hasta de un 65%. Lo cual aquí es donde tenemos que ver ante diversos escenarios cuando es conveniente dar el tratamiento combinado para reducir los niveles de colesterol LDL, teniendo el ezetimiba y la estatina mecanismos que se complementan. Uno inhibiendo la absorción del colesterol, el otro disminuyendo la síntesis de colesterol para obligar al hígado a sintetizar más receptores y lograr una mayor depuración plasmática de los niveles de colesterol LDL. De esta manera, si yo utilizo una estatina sola, por ejemplo, a dosis de 5, 10, 20 o 40 miligramos, como viene siendo la rosuvastatina, lo máximo que voy a disminuir va a ser aproximadamente un 50-55% de los niveles de colesterol LDL. Pero si a esto le agrego la ezetimiba, va a haber reducciones adicionales, como ya lo señalé con anterioridad, en una forma más importante, inclusive dosis de 10 de ezetimiba más 20 de rosuvastatina, voy a alcanzar, como ya señalé, 65%, y si utilizar 40 miligramos, tal como se demostró en el estudio Explore, puedo alcanzar hasta 70% de reducción en los niveles del colesterol LDL. Y aquí tenemos en este estudio, en pacientes con hipercolesterolemia primaria y en los subgrupos con diabetes tipo 2 y síndrome metabólico, ¿cuál fue el efecto de emplear una estatina sola, que en este caso fue rosuvastatina, comparado con la combinación ezetimibe-rosuvastatina con las diferentes dosis? Y vemos cómo en ambos tipos de pacientes con diabetes y síndrome metabólico, el empleo de rosuvastatina más ezetimibe redujo hasta un 7% más en relación en cuanto a las cifras de colesterol LDL y de un 9% más la reducción cuando se empleó 20 miligramos más ezetimibe comparado con rosuvastatina solo 20 miligramos. Y también tuvo un buen impacto en la reducción de los niveles de triglicéridos, en donde la combinación de rosuvastatina 20 más ezetimibe logró una reducción de hasta el 24% en las cifras de lo que viene siendo los triglicéridos. Tanto en pacientes con diabetes como en pacientes con síndrome metabólico, en cuanto al LDL, el colesterol no HDL, ApoB y el colesterol total, se logran mayores reducciones con el empleo de lo que viene siendo la combinación estatina-ezetimibe, reducciones adicionales del 6%, tanto en pacientes diabéticos como en pacientes con síndrome metabólico. En el estudio iROSETI, la combinación de rosuvastatina-ezetimibe logra alcanzar las metas terapéuticas en pacientes con hipercolesterolemia familiar. Es decir, se lograron reducciones mucho más significativas al emplear la combinación que el solo hecho de utilizar la rosuvastatina sola, tal como lo estamos viendo en la imagen. Cuando en pacientes, sobre todo que que hemos alcanzado las cifras de colesterol LDL, dependiendo del riesgo cardiovascular, pero que quedan con niveles elevados de triglicéridos y niveles bajos de HDL, es decir, la presencia de dislipidemia heterogénica, el empleo de la combinación va a ser de utilidad, ya que, como estamos observando, va a reducir en mayor proporción la combinación
los niveles de triglicéridos hasta un 33% y va a incrementar también 10 con 20 miligramos, va a aumentar significativamente los niveles de colesterol HDL, lo cual nos puede ayudar a disminuir el riesgo residual dado por la dislipidemia aterogénica. También la combinación de estatina más ezetimibe ha demostrado el efecto en la regresión de la aterosclerosis, tal como quedó demostrado en el estudio japonés PRECISE realizado con ultrasonido intravascular. Aquí tenemos los diferentes estudios, como el Reversal, Asteroid, los ya mencionados estudios Saturno con atorvastatina y rosuvastatina y el papel importante que han tenido en la regresión de la aterosclerosis. Aquí se emplearon pacientes que fueron sometidos a un intervencionismo coronario, en el cual en pacientes con síndrome coronario agudo, a un grupo de pacientes se le realizó el ultrasonido, se empleó atorvastatina sola en el síndrome coronario, logrando una reducción logrando una regresión del ateroma en pacientes con angina estable, con un síndrome coronario crónico. También se utilizó atorvastatina sola y se logró también una regresión de la aterosclerosis, y en pacientes con síndrome coronario crónico, antes angina estable, se logró una mayor reducción del ateroma o regresión de la aterosclerosis al emplear la combinación. Pero el grupo que presentó un mayor beneficio fueron aquellos pacientes con síndrome coronario agudo, en donde la regresión fue mucho más significativa, en donde el volumen del ateroma disminuyó en mayor proporción, demostrando con esto también el beneficio que tiene en este sentido la combinación. Y es también porque a la ezetimibe se le atribuyen efectos pleiotrópicos. Y dentro de estos efectos pleiotrópicos se habla de un efecto antioxidante, modulación de genes antiinflamatorios, pero sobre todo en la reducción de los diferentes esteroles, como aldosterol, citosterol o latosterol, están implicados también en el desarrollo de aterosclerosis como una condición rara en donde hay hipercitosterolemia más que elevación del colesterol y que presentan eventos coronarios en forma temprana. Es una condición de tipo genético. Aquí tenemos algunos de los escenarios que se deben considerar para emplear fármacos diferentes a las estatinas con la finalidad de reducir los niveles de colesterol LDL. Tendríamos en pacientes con enfermedad cardiovascular aterosclerótica que no alcanzan la meta o el umbral. De acuerdo a las guías norteamericanas, el umbral en la reducción del 50% o menos de 70 miligramos de colesterol LDL, a pesar de emplear la estatina máxima tolerada o una estatina de alta intensidad, en donde tendríamos que agregar ezetimibe o un inhibidor de la PCSK9 para lograr el objetivo. En aquellos pacientes que tienen hipercolesterolemia familiar, que no alcancen la meta, en donde también tendríamos que utilizar, y aquellos pacientes, sobre todo, que tienen riesgo cardiovascular elevado o intolerancia, en donde tendríamos que emplear. En la siguiente plática, el doctor Escudero especialmente creo que va a hablar con mayor detalle sobre estas indicaciones de la combinación de medicamentos en pacientes con muy alto riesgo cardiovascular. ¿Qué hacer en concreto cuando un paciente presenta una intolerancia a la estatina? Se deben excluir otras causas del dolor muscular, así como las interacciones que tiene las estatinas, por ejemplo, con fármacos como los macrólidos. Tomarse el tiempo para explicarle a los pacientes
sobre la reducción del riesgo y particularmente la seguridad a largo plazo que tienen las estatinas. Pero si comienza con síntomas musculares, tendríamos que suspender la estatina de 3 a 4 semanas. Si estos síntomas persisten, tenemos que buscar otros síntomas como origen de ellos y no atribuirlo, en este caso, a la estatina. Si pasaron de 3 a 4 semanas, hubo resolución de los síntomas, podemos reiniciar la estatina utilizando una estatina diferente y la estatina a una dosis menor. Y la vamos a ir incrementando paulatinamente, por ejemplo, cada 2 semanas, hasta alcanzar la dosis máxima tolerada y que debe ser suficiente para disminuir el riesgo cardiovascular de acuerdo a la meta del paciente. Tendremos que verificar si hemos alcanzado esa meta con la dosis que estamos empleando y en caso de que no ocurra esto, pues entonces llegamos a la combinación preferentemente e inicialmente con el uso de ezetimiba. Estos pasos son los que tendríamos que seguir en el caso de encontrar a un paciente que presente especialmente síntomas musculares. Voy a concluir de cuáles serían entonces las estrategias que debamos adoptar para disminuir el riesgo cardiovascular. El concepto número 1 es iniciar en forma temprana, es decir, pedir un perfil de lípidos, establecer el riesgo cardiovascular y, como ya lo señalé, que el paciente esté el menor tiempo posible expuesto a niveles prolongados y elevados de colesterol LDL para evitar la formación de lesiones aterosclerosas. Es decir, entre más pronto tomemos las medidas y el tratamiento en caso de requerirlo, esto va a ser mucho mejor. En segundo lugar, tratar más agresivamente, mucho más agresivamente para alcanzar las metas o umbrales del colesterol LDL. Recordar que el paradigma entre más bajo es mejor está vigente en la actualidad y todo indica que así seguirá, puesto que no hay un piso, es decir, que nos indique hasta dónde debe bajar el colesterol LDL. Entre más bajo es mejor. Y finalmente, en pacientes que lo requieran, usar las combinaciones en el tratamiento. Diversas y múltiples razones, lo más conveniente es que si no estamos alcanzando las metas, dependiendo del riesgo cardiovascular, el empleo de la ezetimiba y la estatina es una opción muy adecuada y conveniente. Gracias por su atención. Creo que hay tiempo suficiente, aproximadamente 10-15 minutos para preguntas que con mucho gusto responderé. Muchas gracias, doctor Díaz Aragón. La verdad es que una plática bastante interesante, sobre todo el puntualizar el hecho del tiempo en el cual los pacientes están expuestos al efecto tóxico, agresivo del colesterol es muy importante, ya que es frecuente que se tengan conceptos a veces erróneos en cuanto al tratamiento, ¿no? Que, pues si ya le di un tratamiento por un mes o a lo mejor ya alcancé una cifra de colesterol adecuada, se pudiera retirar el tratamiento y entonces lo único que logramos hacer es que el paciente siga estando expuesto durante mucho tiempo al efecto heterogénico precisamente del colesterol, ¿no? Les invitamos a los que se encuentran en estos momentos ya conectados con nosotros que si tienen alguna pregunta que hacerle al doctor, aprovechen a través del chat. Vamos a estar recabando precisamente estas preguntas para que se las hagamos directamente al doctor. Nos llega la primera pregunta. Dice, publicaron algunos estudios que indican que las estatinas en la tercera edad no tienen ninguna utilidad. ¿Algún comentario sobre ello? ¿Y se pueden suspender súbitamente sin efectos indeseables por su ausencia? Bueno, primero algo
con respecto a lo que comentaba usted inicialmente. Cuando alcanzamos las metas de acuerdo al riesgo cardiovascular, y que es muy importante insistir en estratificar el riesgo cardiovascular. Eso es fundamental. Hay muchas formas de estratificar el riesgo. Ninguna de ellas es adecuada, por eso hay tantas. En México no tenemos una propia, la que más se le acerca sería el Global Risk. Actualmente las guías europeas han modificado, pasando del SCORE al SCORE 2, y que en las nuevas guías de prevención nos vinieron a complicar un poco más la estratificación del riesgo cardiovascular. Yo recomiendo mucho el ASCBD de las guías norteamericanas por ser fácil y accesibles con la app, en donde es más sencillo calcular el riesgo. La peor escala es la que no utilizamos y necesitamos utilizar una. Y esto dar pie para saber cuál es la meta que debo de alcanzar en el colesterol LDL. Y una vez que la alcance, no debemos suspender el empleo del tratamiento. El tratamiento hay que recordarle al médico y especialmente al paciente y explicarle el beneficio que va a obtener. Es que el tratamiento es de por vida y no debemos suspenderlo a menos que existiera intolerancia a las mismas o que estuvieran causando un problema a otro nivel, que son raros a nivel de tipo, por ejemplo, hepático. Con respecto a la pregunta en mayores de 75 años, realmente el concepto actual es que esos pacientes reciben el mismo beneficio que en personas de menor edad. Es verdad que en ellos tenemos que explicarle porque son pacientes por edad, sobre todo arriba de los 75 años de edad, multimedicados, en donde debemos tener cuidado por las interacciones con diversos fármacos. En ese sentido, debemos tener una mayor precaución y considerar qué estatina vamos a dar, la intensidad, pero definitivamente estudios como el PROSPER y otros más en donde se han incluido en pacientes de edad, el mismo estudio SPARKLE, en que han demostrado beneficio del empleo de la estatina en personas de edad avanzada. Actualmente está corriendo el estudio STARI, me parece que es australiano, en donde se están incluyendo una estatina en pacientes arriba de los 70 años, que ya es un estudio controlado, aleatorizado, específico, justamente para determinar el beneficio y el riesgo en este grupo de pacientes. Pero definitivamente sí, en lo personal, empleo las estatinas en pacientes de 75, 80 años de edad porque han demostrado su amplio beneficio. Muy bien, tenemos aquí otra pregunta. Dice, algunos médicos recomiendan tomar estatinas de por vida como medida preventiva. ¿Es esto falso o verdadero? Aquí habría que especificar si es prevención primaria o secundaria, pero también si es recomendable algún periodo de lavado. Imagino algunos luego le recomiendan a los pacientes descanse un mes, ¿no? De los medicamentos. No sé qué opinión le merece a usted estas dos cosas, el tratamiento como medicamento preventivo y el periodo de lavado. Bueno, realmente el empleo de estatinas en prevención secundaria no tiene ninguna discusión. En prevención primaria, obviamente aquí es donde tendremos que ver el beneficio y el riesgo. Habitualmente las estatinas estarán indicadas en pacientes por arriba de los 40 años de edad, en pacientes de menor edad, a menos que tuvieran niveles de colesterol LDL significativamente elevados de 160 en adelante y que a pesar de las medidas o modificaciones en el estilo de vida no disminuyan los niveles de colesterol LDL, debemos emplear antes de los 40 años de edad una estatina para disminuir el colesterol LDL. Tampoco vamos a estar recomendando estatinas a gente joven. Realmente, si un paciente, yo creo que tiene arriba de los 40 años de edad y tiene niveles elevados de colesterol inadecuados,
recomendaría una estatina. Pero obviamente siempre tenemos que ver cuál es su riesgo cardiovascular. Caeríamos en el mismo aspecto de la aspirina, en donde andan recomendando, o yo veo en la consulta con frecuencia jóvenes de 20 años que ya toman aspirina. La aspirina en prevención primaria, obviamente únicamente estaría indicados en pacientes que tengan alto riesgo cardiovascular, porque si no, el riesgo de un evento de sangrado va a ser muy importante. Periodos de lavado o como señala usted, suspenderlo un mes, realmente no habría motivo. El único motivo es que comenzara con síntomas, como dolores musculares, en donde, como ya señalé, tendríamos que suspender la estatina 2 o 3 semanas para ver si los dolores musculares remiten. Afortunadamente, en mi experiencia, es muy raro el paciente que me señala el tener síntomas. Habitualmente los síntomas musculares se van a presentar en personas durante el primer mes de tratamiento, que es lo más frecuente, como fue demostrado en el estudio, por ejemplo, Primo, y en otro tipo de estudios, y con el empleo de estatinas de alta intensidad, pero no recomendaría nada más porque sí estar suspendiendo la estatina. La estatina debe tomarse en la forma correcta y no estarlo suspendiendo, no recomendaría estarlo suspendiendo por temporadas, si no hay indicación. Muy bien, nos dejan un comentario la doctora Nuria Franco, que es geriatra aquí de Veracruz, y nos comenta respecto a lo que se decía previamente de los adultos mayores, que en ellos pues debe hacerse una evaluación geriátrica y de comorbilidades antes de iniciar el tratamiento con estatinas para precisamente sopesar el beneficio que pueden tener, pero que sí pueden tener alguna utilidad. Nos preguntan, por otro lado, doctor, ¿qué opina del tratamiento de las dislipidemias con probióticos? Ve que en los últimos años los probióticos se han intentado posicionar en varios padecimientos, incluso de tipo metabólico. Y bueno, también existe ahora una recomendación del uso de estos medicamentos para el tratamiento complementario de las dislipidemias. Bueno, no tengo mucha información al respecto del uso de los probióticos y de este tipo de productos en el tratamiento de la dislipidemia. Son recomendados en relación a el papel de la microbiota. Es decir, la microbiota juega un papel importante en el desarrollo de diabetes, obesidad, en el desarrollo de la aterosclerosis. Cuando viene este imbalance entre los firmicutis y bacteroidetes, que se le llama disbiosis, se emplean diferente tipo de fármacos como probióticos y otros para mejorar lo que viene siendo el papel de la microbiota, que sí pudiera influir en la dislipidemia. No tengo ninguna experiencia en este tipo de fármacos y no lo recomendaría de primera intención para tratar la dislipidemia. O sea, para eso tenemos estatinas, ezetimibe, o en dado caso cuando se puedan adquirir y estén indicados los inhibidores de la PCSK9, ¿no? Pero no indicaría para un paciente que requiere bajar el LDL que le estuviéramos dando de primera intención este tipo de fármacos. Excelente, doctor. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Adelante, o algún comentario que quieran hacer. Bueno, mientras viene la pregunta, recomendar, en primer lugar, siempre estratificar el riesgo cardiovascular, emplear el score baremo que más se le facilite, pero emplear uno. Si no sé cuál es el riesgo de mi paciente, voy a indicar cuál es la meta que debe de tener. Si ignoro esto, no voy a poder dar la dosis de la estatina o la combinación al
las dosis correctas para el LDL. También dentro de lo que viene siendo con frecuencia en la consulta, nos llegan pacientes con niveles elevados de colesterol, sobre todo en todo paciente que llegue con cifras muy altas, alrededor de 300 miligramos del colesterol LDL, antes de iniciar una estatina, busquen una causa secundaria, porque si ese paciente tiene hipotiroidismo y iniciamos la estatina, podemos causarle un problema de miopatía muy grave. Entonces tenemos que evaluar correctamente a nuestro paciente y dependiendo de las cifras del colesterol. Recordar siempre la meta inicial es el LDL. Muchas veces los asusta que si tiene 300 de triglicéridos, se van con los triglicéridos, le recetan el fibrato, pero cuando realmente lo que nos interesa inicialmente es el riesgo y el nivel que debe tener de colesterol LDL. Pero ya el doctor Escudero en unos minutos nos va a hablar de los pacientes de muy alto riesgo cardiovascular. Saludos, Javier. Buenos días. Excelente, doctor. Muchas gracias por su presentación, muy didáctica, muy útil, muy puntual. Les agradecemos a todos los que se conectaron temprano para estar con nosotros. Tenemos 3 minutos para empezar la siguiente plática, así que aprovecharé para dar un par de mensajes. El primer mensaje es la inauguración formal de nuestro evento. La haremos al finalizar la última plática del módulo matutino, es decir, la plática de la 1 de la tarde. Al finalizar esta, el doctor Nico Secchi, que es nuestro presidente del Colegio de Medicina Interna de México, nuestro colegio madre nacional, va a estar acompañándonos para hacer la inauguración formal, así que los invitamos a estar conectados. Segundo anuncio. A todos les pedimos que al irse conectando lo hagan con su nombre completo, de manera que nosotros podamos ir identificando quiénes se han ido conectando por el tema de las constancias. Y de la misma manera, al colocar su correo electrónico, a ese correo electrónico es al que haremos llegar precisamente las constancias en las semanas posteriores al evento. ¿Sí? Es una tarea un poco compleja el estar haciendo las constancias, así que les pediremos un poquito de paciencia. Muy bien, tenemos un par de minutos, vamos a dejar una cortinilla momentáneamente y en punto de las 10 comenzamos con el doctor Escudero. Muchas gracias, doctor Alejo, que tenga un